Estamos en las montañas de Costa Rica, también llamada la Suiza de América Central. El paisaje es fascinante y está todo rodeado por la selva. Por todas partes pueden verse especies de monos y ocelotes, aunque también hay serpientes y otras cosas negativas propias de la selva. Hay una maravillosa colección de toda clase de animales raros y de sentimientos y de personas. Cuando se está aquí todo se siente de forma tan positiva. Pero no nos hemos metido en esta selva por un afán de aventuras. Estamos rodando una película que se titula El aroma del copal. Y aquí tenemos una buena colección de gente, algunos de España, otros de México, otros de los Estados Unidos. Cuando el productor Lorenzo Bryan me propuso que hiciéramos una película juntos, recordé una novela que me había impresionado mucho. Era El aroma del copal de Javier Reverte. Estuvimos 2 años trabajando, no solo en el guión, en las 8 revisiones del guión, sino también en las localizaciones de la película, en la elección de los actores. La historia trata de una compañía petrolera norteamericana que intenta mantener aquí sus instalaciones, que quiere ganar dinero explotando los recursos de una zona que en cierto modo le es ajena. En un país con muchos problemas políticos, con un grupo insurgente que lucha contra el gobierno y contra el capital privado que intenta funcionar aquí. Bueno, yo me trasladé durante 3 meses a la selva del Petén, en el norte de Guatemala, una región selvática casi virgen, para buscar el escenario de la novela que pensaba escribir, ¿no? Estuve viviendo en un campo de petróleo, que es también el escenario de mi novela y que es el escenario de la película. Entonces yo la sensación que tenía cuando vivía allí, vivía en la selva, era que la selva era un animal vivo, un ser invisible, pero presente a toda hora alrededor tuyo. Un ser perfumado, un ser sensual, un ser bello y también un ser terrible. Un ser que te creaba sensaciones de pavor y también de sensualidad. También noté que la gente que vivía allí eran gente que tenían como unos corazones muy solitarios. Y creo que la película de Antonio Gonzalo recoge muy bien esos 2 aspectos, muy bien. Aparte de la historia, recoge muy bien esa sensación que te produce la selva, esa sensualidad. Casi es una película que yo creo que en ocasiones casi se huele. Y también creo que ha reflejado muy bien el alma de esas gentes solitarias, a veces un poco aterradas ante la presencia de lo terrible y en otras ocasiones sensualizadas y algo eufóricas. Esto es la selva, hijo. No existe ni el bien ni el mal. Nada es auténtico, solo sombras de verdades y de mentiras. Mi misión aquí es asegurar nuestra permanencia y encontrar petróleo, y para conseguirlo, tengo que moverme entre esas sombras. Yo interpreto el papel de un tipo que vino hace tiempo de los Estados Unidos aquí a la selva para hacerse cargo de una explotación petrolera. Solo me preocupan los intereses de la compañía y no la ecología o la gente. Así que es uno de los papeles más negativos que he interpretado y en cierto sentido me alegro. Esto va a joder nuestra relación. Tiene esa capacidad increíble que tienen algunas estrellas americanas de llegar a un lugar y que ya no se ve absolutamente a nadie más que a ellos. Ya no porque mide a 1,95 ni por la voz tan grave y tan impresionante que tiene, sino por algo, un carisma especial. Eso encantador. Y yo creo que eso daba al personaje una dimensión muy especial, muy diferente, muy contradictoria, que servía para que la película no fuera lineal, sino que tuviera unas dimensiones más complejas, más ricas. Es la verdad, Martín. Has venido a parar al culo del mundo. Si quieres sobrevivir en esta selva, déjate llevar por ella, que tus instintos animales te guíen. La gente lo conoce sobre todo por sus trabajos en televisión, por la serie Hotel, pero sin embargo él ha trabajado en películas muy importantes de directores como Vicente Minelli y grandes directores de la época de los 60, los 70, y es un gran actor que desgraciadamente la gente lo conoce más por sus trabajos de televisión, que quizás sea lo menos interesante de su trayectoria. ¿Le gustaría ser su alumno? Sí, y que me lo enseñe todo. Jesse es un hombre que gana mucho dinero. Tiene un buen trabajo, tiene éxito con las chicas, pero todavía no ha madurado. Tiene cosas que aprender y creo que esta historia trata de cómo Jesse
madura como persona, como aprende el valor de la vida y lo que es el amor. Y aprende todas estas cosas en una gran explosión de emoción, cuando va a un país del que no sabe nada, cosa nada inusual para los americanos. ¿Por qué este cambio? Hoy he visto morir a todo un pueblo. Gente inocente, tu gente, torturados. Has estado en el 127. ¿Tú de qué lado estás? No con los que matan a mujeres y niños. Sé quién dijo a los militares que había guerrilleros en ese pueblo. Después de seleccionar sobre fotos y currículums y vídeos y esto, pues hicimos audiciones a unos 20 o 25 actores para cada personaje. Realmente todos los actores, o muchos de ellos, eran muy buenos, algunos incluso mucho más conocidos que los que finalmente han hecho la película, pero sin embargo creo que encontré los que yo me había imaginado. ¿Cómo diablos encontraste este lugar? No fui yo, mi organización lo encontró por mí. ¿Tu organización? Hacemos más por esta pobre gente que una compañía petrolífera sedienta de dinero. Perdona, ¿pobre gente? Suena paternalista. Solo estoy haciendo lo que aprendí a hacer, enseñar. Puedo asegurar que mi personaje es muy fuerte. Es una mujer fuerte y muy independiente que lucha por su vida y también por los demás. Y se encuentra Jessie Martin, que está aprendiendo una gran lección aquí. Y pasando por muchos cambios, madurando en su vida. Y hay una historia de amor. En cuanto a Sadie López, fue mucho más laborioso. Hicimos audiciones a muchas actrices latinas y no acababa de convencerme. Y finalmente la vi en televisión porque estaba promocionando una película que se había puesto en Cannes. Ella leyó el guión, le gustó mucho y quiso hacer una audición, una prueba. Ella, que en ese momento ya estaba haciendo protagonistas en películas mucho más importantes, dice, para que estés seguro, prefiero hacer una prueba. ¿Qué te ocurre? Para mí, personalmente, como yo lo veo a través de los ojos de mi personaje, es una historia de amor apasionado, porque es el lado que he tenido la oportunidad de explorar un poco más. Para mí es una intensa historia de amor entre Sybil y Jessie. Yo diría que es una lucha entre las emociones y el compromiso personal. ¿Qué ha sido eso? Disparos. Disparos que suenan cerca del campamento. Eso es. Tenemos que volver. No. ¿Pero ¿Qué pasa? pretendes? ¿Meterte entre dos fuerzas? Sybil, tengo amigos en el campamento. Los actores secundarios son muy importantes, ¿no? Ahí he tenido la suerte de contar con muy buenos elementos, actores hispanos, mexicanos, que habitualmente trabajan en el cine americano, y un actor español, Simón Andreu, que está fantástico. Por otra parte, después de vivir un tiempo en Estados Unidos, siempre sienten una cierta discriminación por ser latinos. Entonces esta película, que es en cierto modo vindicativa del elemento latino, la han hecho con mucho cariño, con mucho entusiasmo y colaborando al máximo. ¿Por qué? No es fácil responder. Inténtalo, de todos modos. Está bien. El ejército quería demostrar al gobierno que ha tenido avances en su lucha contra la guerrilla. ¿Matando mujeres y niños? Es la naturaleza de esta guerra. Decidí hacer este personaje, trabajar en esta película, porque para mí era muy interesante. Por primera vez me ofrecían el papel de bueno, un hombre honesto, simpático y humano. Siempre he hecho papeles de malo en películas comerciales, trabajando con grandes actores y grandes directores, como por ejemplo John Huston, que fue un director muy especial para mí. Luego Arthur Hiller, Danny Mann y Sergio Leone. Pero esta vez me lo he tomado como una gran oportunidad para desarrollar una historia maravillosa para el ser humano y en la que hay una magnífica relación entre los personajes. Finalmente la película se ha rodado en coproducción con España, con lo cual he podido contar con Teddy Bautista, que había hecho con anterioridad la música de todas mis películas, y el director de fotografía Tote Trenas, con el que había trabajado varias veces. Me pareció que la película tenía su propia música, que el director, cuando la rodó,
Incluso, yo diría, el escritor, cuando escribió la novela, estaba oyendo música en su cabeza. Hay una forma de escribir la historia, tanto literaria como visual, en donde se nota un tempo, una cadencia. Yo me sumergí y busqué cuáles eran las claves de ese tempo. He trabajado casi improvisando. Yo he situado mi equipo como si fuese la paleta de un pintor y entonces he dejado que la película corra delante de mí. Y cada vez que las imágenes me sugerían algo, yo interpretaba, yo tocaba. Y todo eso se iba grabando simultáneamente y sincronizando. En una segunda visión volví a hacer lo mismo y ya después trabajé destilando todo eso que me habían generado las imágenes, incorporando pequeños elementos lógicos de oficio, pero finalmente puedo decir que esta es la primera vez que hago la música de una película en tiempo real, en donde la he hecho más como espectador. Para mí, El aroma del copal es una película en la naturaleza, sobre la naturaleza y de la naturaleza. Hay un guión perfecto, hay un libro de Javier Martínez Reverte, hay un guión muy trabajado del cual ha habido sucesivas versiones, hay unos actores, hay un director, hay un equipo técnico, pero la naturaleza nos ha podido a todos. Para memorizar los diálogos, un actor se sienta solo en su caravana y lee todo lo que puede y se aprende los diálogos. Y luego sales aquí y empiezas a sentir la paz que hay en este lugar y cómo ha aguantado durante millones de años. También el aire sabe dulce. Con la entrada de la industria exterior, esto podría convertirse en una especie de infierno. Espero que se entienda el mensaje. Esto es un paraíso. Y no hay muchas oportunidades de rodar una película en el paraíso. Pero aquí estamos. Hoy monté a caballo, hemos estado en barcos, aviones, helicópteros, ríos en plena selva. Costa Rica es un país fantástico. Ha sido un rodaje difícil, conseguir todo el material que necesitamos. Pero lo tenemos. ¿Y ese delicioso olor? El aroma del copal. ¿El aroma de qué? Del copal. Era el árbol sagrado de los mayas. Su resina sigue quemándose para que el humo sagrado ascienda hasta el cielo. Copal es la resina de un árbol que los chamanes o sacerdotes mayas queman desde hace siglos. Tiene un aroma maravilloso y produce una sensación increíble cuando se está quemando. Todos los chamanes lo utilizan como una forma de comunicación espiritual. Por eso la película se titula El aroma del copal. Es fundamental para que una película funcione que la figuración, los extras, los que salen de fondo, sean creíbles. En Costa Rica teníamos un problema y es que prácticamente no hay población indígena, ni siquiera hay mestizaje. Pues tuvimos que buscar exiliados guatemaltecos y que además se correspondían con su origen indio-maya, con los personajes de la película, y reunirlos y trasladarlos a la selva, donde habíamos construido los decorados de la película. Para hacer los soldados que aparecen en la película, con la ayuda del gobierno de Costa Rica, contamos con unidades de esta Guardia Rural. Esto da una veracidad a la historia y a estos figurantes que salen de fondo increíble, porque evidentemente pues tienen preparación militar. En cuanto a los otros elementos que aparecen, que son los guerrilleros, se ha perdido un poco la moda de las barbas y los pelos largos y en ese sentido hicimos una laboriosa localización de figurantes destacados en los barrios marginales y periféricos. Eran muy hábiles luego a la hora de trabajar y se movían con cierta soltura, incluso con armas de fuego y tal. Se daba la circunstancia curiosa, anecdótica, de que en ocasiones pues conocían a sus antagonistas en la historia, que eran los policías, en este caso soldados en la película, porque ya habían tenido en alguna ocasión enfrentamientos en la vida real. Y continuamente hacían bromas entre ellos, porque claro, pues las armas que aparecen en la película son todas auténticas, eran de la policía y se las tenían que prestar.
Algunas de las cualidades de mi papel me resultan muy naturales. Cualidades espirituales y muy intensas. Y es porque tengo sangre maya y podía conectar de muchas maneras con esos sentimientos emocionales y espirituales que mucha gente maya tiene de forma natural. Porque mi vida está aquí. Me unen sentimientos a este país, ¿lo entiendes? No tuve la oportunidad de crecer en Yucatán, donde nací. De niña viví en los Estados Unidos. En fin, ha sido una gran experiencia intentar centrarme y adquirir de nuevo esas raíces étnicas que ya siento como mías. Y creo que son imposibles de olvidar. Porque una vez que tienes raíces en la mente, ahí se quedan. Están dentro de ti, están en tu alma, en tu corazón. Mírela, doctor, los soldados le han cortado los pechos. Llevas mucho tiempo aquí. ¿Qué creías que iban a hacer los militares? ¿Interpretar marchas en el kiosco de música? No tenían idea de que iban a matar a todo el mundo. Pero lo hicieron, lo hicieron. James Brolin, que es un actor muy conocido, al cual la cámara le quiere, es un actor que tiene una fotogenia que está muy bien. Que te diviertas, jefe. Lo mismo digo. Yo creo que los tres hacen un grupo de actores jóvenes que, bueno, que como director de fotografía da gusto retratar. ¿Cómo te llamas? Civil. En esta película las escenas de amor son muy importantes, ¿no? Es el encuentro entre personajes solitarios en un clima de violencia, en un clima selvático, caluroso, terrible. Son encuentros salvajes casi, son encuentros desesperados. Los actores americanos tienen una gran dificultad para hacer este tipo de escenas porque tienen excesivo pudor. No saben muy bien si salir demasiado desnudo en una película les va a perjudicar en su carrera. Esta película me ha sorprendido mucho porque he tenido la oportunidad de trabajar con un director maravilloso. Y la razón para enfatizarlo tanto es porque Antonio, no sé si es porque es de Europa o porque él es así, ha sido un director estupendo para trabajar con él. A diferencia de otros directores con quienes he trabajado, siente un gran respeto por las mujeres y lo muestra a través de su dirección, cosa que me ayudó mucho en unas escenas que yo creía que iban a ser muy difíciles para mí. Creo que deberías olvidarlo. Es su guerra, no la nuestra. En eso se equivocan, hijo. Quemaron nuestro jeep, robaron nuestros explosivos, se llevaron los objetos personales. No me importa. No hay nada en mi contrato de trabajo que me obligue a involucrarme en guerras. A la mierda el contrato. Te golpearon, ¿no? Ya lo sé, pero no voy a meterme en una guerra por un dolor de estómago. Para mí lo que resultó más difícil de toda la película no fueron las escenas de efectos especiales, porque teníamos un equipo muy bueno, que había estado anteriormente en Costa Rica ya rodando la película 1492. Como tienes unos elementos y además son tan buenos, te dan ganas de utilizarlos todos, ¿no? Y entonces hay cierta autocensura en el sentido de decir, bueno, esto es una película de personajes, es una película de sentimientos, es una película de soledad, de amor, de pasión, donde hay un clima de violencia, de acción, donde hay un fondo fascinante que es la selva, pero lo fundamental son los personajes. Y los efectos especiales tienen que estar en los momentos precisos, momentos muy concretos de la película que son necesarios, pero nada más. La experiencia de hacer una producción de este tipo ha sido muy positiva. Yo he aprendido muchísimo en esta película. Sin estar la película terminada, se ha vendido prácticamente a todo el mundo, lo cual para mí resulta sorprendente. Tradicionalmente la novela y el cine han tenido malas relaciones. Son como dos amantes, siempre están unidos, pero que se llevan muy mal. Muchos novelistas se han quejado a lo largo de la historia del cine de lo que ha supuesto el traslado de sus historias al cine. Y bueno, ha habido incluso grandes peleas en este sentido con directores de cine.
El cine es un arte en sí mismo y yo creo que con su propio lenguaje, y yo creo que Antonio Gonzalo realmente ha sabido trasladar lo que es fundamental para mí a la hora de llevar al cine una novela. Es el espíritu y el alma de esa novela. Se pueden cambiar cosas, suprimir personajes, poner otros nuevos, pero lo fundamental es el espíritu de la novela. Y yo creo que el espíritu de la mía está perfectamente en la película, está perfectamente integrado, y en ese sentido estoy más que contento. Creo que es una película muy buena.